Internacional. Les habla el pastor Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en la ciudad de Sevilla, en España. Bienvenidos a nuestro culto de júbilo, de adoración y de predicación de la palabra de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor y nuestro Salvador de vida eterna. Bien, sean bienvenidos un día más a este culto. Vamos a ver en el día de hoy un tema que se llama Entendiendo la comunión. Repito, entendiendo la comunión. Vamos a orar. Señor, bendito sea tu nombre, tu gloria, tu misericordia. Te pido, Señor, que tú estés en este lugar, en este momento, en esta hora con nosotros, que nos llenes con tu Espíritu Santo y con tu gran amor, Señor. Gracias por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que vas a seguir haciendo en cada vida, Señor. Por eso te pongo esta predicación en esta mañana, para que seas tú, Señor, el que le dé aquello que yo soy incapaz de aportar, Señor. Sé tu Padre el que haga que tu palabra no vuelva atrás vacía, sino que penetre en los corazones, en las mentes de los humanos, de tus hijos, aquellos que te conocen y los que todavía no te conocen, para que sepan que hay un Dios vivo, un Dios real, un Dios que está con los brazos extendidos para que acudamos a Él, un Dios que murió por nosotros, porque nos amó de tal manera que a su único Hijo lo dio a los hombres para que lo maltrataran, lo maljuzgaran, lo crucificaran, resucitaran al tercer día, y así establecer una nueva relación entre Dios y los hombres. Cuando fue partida por Adán y por Eva, el Señor lo dijo: me he arrepentido de haber hecho al hombre. Me he arrepentido de haber hecho al hombre. Pero sin embargo, siguió extendiendo su misericordia para con nosotros, siguió dándonos la vida, siguió dándonos respirar, siguió dándonos la naturaleza, los animales, los ríos, los mares. Siguió permitiendo que los hombres hicieran sus vidas, porque Él lo dijo: no volveré a traer más diluvio a la tierra, no volveré a hacerlo, estableceré mi pacto con ellos, y verán mi pacto en el cielo, mediante el arco iris, un pacto, un puente, un símbolo de la presencia divina para con el hombre. Pero tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo para que todos aquellos que estuvieran apartados, separados, enfadados, desligados del Dios Todopoderoso, tuvieran una segunda oportunidad de acercarse a Él. Él está con los brazos extendidos. Yeshua, nuestro Maestro y Salvador, el Hijo del Dios vivo, está esperando que te acerques a Él. Él está esperando el momento oportuno, el momento cuando ya no puedas más, para acercarte a Él y decirle: Señor, heme aquí, en tus manos me entrego, en tus brazos estoy, llévame porque no puedo. Gracias, Yeshua, gracias por lo que has hecho, lo que haces y lo que vas a seguir haciendo en cada vida. Por eso en esta mañana te pido que tú me anules a mí por completo, que me uses, que no hable yo conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y que sea tu palabra la que sea ministrada en este día. Gracias te doy, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Entendiendo la comunión. Bien,
Comunión es participar de lo común entre familiares o amigos. Comunión, repito, significa participar de lo común entre familiares o afines. Luego, participamos de lo que nos une, de lo que nos liga, de lo que tenemos una relación, algo que nos lleva a creer, a confiar, entre familiares o afines, para participar de ello. La comunión entre hermanos supone la unidad del hombre con Dios. La comunión entre hermanos es la unidad del hombre con Dios. Y lo vemos reflejado en la muerte de Yeshua HaMashiach, su Hijo. O sea, tenemos a Dios por un lado, tenemos al hombre por otro lado, su creación, aquello lo que Él dijo, que te daré poder para que domines a todos los animales de la tierra, te daré poder para que infundas temor a los animales, pero necesitas acercarte a mi Hijo para que seas salvo, para que no mueras eternamente, sino que tengas la vida eterna y la puedas disfrutar. Por eso nosotros confiamos y creemos en que la vida de un cristiano, la vida de una persona que conoce a Jesús, tiene que estar en comunión con Dios. No puede ir separado de la comunión con Dios. No podemos hacer una cosa y decir otra. No podemos estar en la iglesia y luego cuando salgamos o por la tarde o por la noche o al día siguiente, a los 2 o 3 días, no acordarnos de nada. No podemos tener una boca en la que en la iglesia adoramos al Señor y luego otra boca en la que no decimos palabras dulces, no decimos palabras sazonadas, como decía el apóstol Pablo. Tenemos que ser siempre de un mismo sentir, tenemos que ser de una misma comunión con Dios. No podemos apartarnos. En el mundo tendremos aflicciones, nos lo dijo el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y para vencer al mundo, hermanos, hermanas, amigos, amigas, tenemos que tener y mantener una relación con Dios. No basta solamente con acudir al culto, 1 día, 2 días, no basta con diezmar, con ofrendar, no basta con bautizarte, no basta con leer la Biblia. Eso está bien, eso está muy bien, eso te acerca al reino de los cielos, eso hace que sigas adelante, pero necesitamos más. Necesitamos una comunión íntima con el Señor. Necesitamos una comunión profunda con Él. Necesitamos orar. Necesitamos pasar tiempo a solas con Él. A través del Ruach Kadosh, a través del Espíritu de santificación. Para que sea el que se comunique con nosotros. Para que sea el que nos diga qué es aquello que tiene el Señor preparado para nosotros. Para que nos hable, para que nos dirija, para que nos consuele, para que nos lleve de gloria en gloria o de victoria en victoria. Él lo dijo, el Señor lo dijo antes de marcharse. Me voy, pero no os dejaré solos. Os dejaré otro espíritu que no es el mío, no es el mío, pero sí os dejaré un espíritu en el cual siempre estaréis cubiertos, siempre estaréis protegidos. No os faltará de nada, solamente todo lo que pidáis en mi nombre, conforme a la voluntad de mi Padre, así lo haré. Eso es lo que nos prometió, hermano. Pero para eso tenemos que mantener una comunión con el Señor, una unión con el Señor. Recuerden que comunión es participar de las cosas comunes entre familiares o personas afines. Pero vamos a ver a través de la palabra. Vamos a irnos al libro de los Salmos, Salmo capítulo 25, Salmo
capítulo 25, versículo 14. Salmo 25, 14. Porque tenemos que aprender, que saber, que conocer que el Señor nos da una serie de consejos, ustedes lo saben, una serie de normas, de leyes, de estatutos, de decretos, de mandamientos, de ordenanzas, y nos lo da para que sea nuestro manual de instrucciones, nuestro vivir diario, nuestro caminar diario. Dice el Salmo 25, versículo 14, la comunión íntima de Yahvé es con los que lo temen. La comunión íntima de Yahvé es con los que lo temen, y a ellos hará conocer su pacto. Luego vamos a ver otro versículo también parecido, pero dice, la comunión íntima de Yahvé es con los que lo temen. Vemos aquí dos cosas, que existe la comunión y la comunión íntima. Como yo decía, podemos tener comunión entre personas, entre seres humanos afines, que somos cristianos, que nos congregamos, que tenemos el sentir de orar, el sentir de leer la Biblia, el sentir de evangelizar, el sentir de predicar a las naciones. Eso solo tenemos algo en común, pero dice aquí que la comunión íntima, porque luego está una comunión y una comunión íntima, como dice aquí la palabra. Una comunión íntima es una comunión profunda, una comunión donde no hay una tercera persona, donde no hay una grieta, donde no hay una fisura. Dice la comunión íntima de Yahvé, de nuestro Señor, es ¿con quién? Con los que lo temen, con los que lo temen. ¿Y qué es temer? No es provocar miedo, no es que Dios tenga comunión íntima con aquellos a los que provoca miedo, no, lo hemos dicho muchas veces en la Biblia, la palabra aquí temer significa respetar, tener en cuenta, hacer su voluntad. Dice, la comunión íntima de Dios es con los que lo respetan, con los que lo temen, con los que le tienen en cuenta, no con aquellos que hablan de su boca mucho, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo voy, yo vengo, yo sé, yo entiendo, yo conozco, yo comprendo. No, la comunión íntima, aquello que hace que tú cuando estés en la iglesia sientas la presencia de Dios. Aquello que hace que tú cuando ores notes la presencia de Dios. Aquello que hace que tú cuando necesitas paz te acercas a Él y te la da. Aquello que hace que tú cuando abres las Escrituras te deleitas en lo que estás leyendo porque está hablando directamente a tu vida, es con aquellos hombres y mujeres que temen a Dios, que respetan a Dios, que saben quién es Dios y que quieren estar cerca de Él, que no andan en pecado, que no andan en rebeldía, que no andan en deshonestidad para con el Señor, sino que andan delante de Él y andan en integridad. Y dice, y a ellos y a estas personas con las que quieren tener comunión con Dios, con los que quieren tener intimidad con Dios, dice, y a estas personas y a ellos hará conocer su pacto. A ellos hará conocer su pacto. Cuán grandes y hermosas cosas dice la Biblia de Moisés. Ustedes leen en la Torá y ven como el Señor habla de Moisés, su profeta, y cómo habla que se revelaba a él, como que no había otro profeta como él, como que era el hombre más manso de toda la tierra. Pero recuerden ustedes que Moisés fue un asesino, que Moisés mató a una persona. Sin embargo, Dios no ve nuestro pasado. A Dios no le interesa lo que tú eras antes de conocerlo a Él, porque estabas perdido y no lo tenías a Él. A Él lo que le interesa es, a partir de hoy, a partir de ahora, que tú lo conozcas a Él, que tú te acerques a Él. Y recuerda, si el Señor tuvo misericordia con Moisés, que asesinó a una persona, lo ven ustedes en el libro del Éxodo, al principio.
Si tuvo misericordia de un hombre que mató a una persona, que huyó, como si fuera un cobarde, porque huyó de Egipto y se fue a Madián, donde allí conoció a su esposa Séfora. Y el Señor tuvo misericordia con él. ¿Qué no tendrá con nosotros si mantenemos una comunión íntima con él? Por eso, hermano, hermana, amigo, amiga, que estás en esta hora, recuerda que la comunión íntima de Yahvé es con los que lo temen, con aquellos que se arrepienten, con aquellos que se acercan a Dios y con aquellos que Él quiere más de Dios. Y a ellos hará conocer su pacto. A ellos hará conocer su pacto. El Señor se sirve de los profetas, de los evangelistas, de los pastores, de los copastores, de los líderes en definitiva, para traer palabra para su iglesia y también para creyentes que no ostenten un ministerio, pero sin embargo anden en santidad y anden en obediencia y teman a Dios. Vamos a ver el libro de Proverbios en el capítulo 3, en el versículo 32. Proverbios capítulo 3, versículo número 32. Proverbios 3, 32. Vamos a ver también lo que nos dice aquí la Biblia de la comunión. Dice la palabra, porque Yahvé abomina al perverso. Su comunión íntima es con los justos. Es con los justos. Yahvé abomina al perverso. Su comunión íntima es con los justos. Su comunión íntima es con los justos. Proverbios capítulo 3, versículo 32. Y el siguiente dice que la maldición de Yahvé está en la casa del malvado. La maldición de Yahvé en la casa del malvado, pero bendice la morada de los justos. ¿Ven ustedes aquí cuán hermosas son las palabras que estamos leyendo? Por un lado, Dios abomina al perverso. Todos ustedes saben lo que es abominar. Abominar es aborrecer. Abominar es despreciar. Dios desprecia al perverso. Y la persona perversa y lo que piensa el perverso. El Señor aparta al perverso, a la persona que no tiene escrúpulos, a la persona que no tiene amor, a la persona que no tiene empatía, a la persona que solamente va en busca de su interés. Dios abomina a estas personas, pero dice que su comunión íntima es con los justos. Sabemos que justos no hay ninguno, que justo no hay nadie, le dijo el maestro en la Biblia. Pero sí podemos entender que personas que hacen justicia, personas que intentan andar en justicia, personas que hacen la voluntad de Dios, que quieren ser justos. Sabemos que no hay justo nadie, partimos de ahí, pero sí hay personas que intentan en la medida de lo posible ser justos cada día, ser justos con su relación, ser justos con sus familiares, ser justos en su trabajo, ser justos a la hora de tomar decisiones, ser justos a la hora de relacionarse. Es esa justicia la que se está refiriendo al Señor, que su comunión íntima es con aquellos que intentan ser como Dios. ¿Por qué lo dijo? Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Por eso nosotros tenemos que evangelizar, testificar, enseñar cómo es el carácter de Dios, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y lo primero es que tenemos que hacerlo nosotros mismos. Ya luego iremos viendo más versículos. Porque dice el siguiente, el 33, que la maldición de Dios está en la casa del malvado. Ahí es donde radica la maldición de Dios. Y Dios no necesita maldecir a nadie. Él no le hace falta maldecir a nadie. Simplemente con Él salirse de ahí, de esa casa, de ese lugar, y sacudirse las manos, el diablo hará el resto. Él no tiene que hacer nada. Él no se molesta en maldecir a nadie. Él simplemente está con la mano extendida, lo dice, si quieres, ven y yo te haré una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron,
ya todas son hechas nuevas, pero eso está en nosotros. Él va a bendecir la morada de los justos. ¿Ven? Bien, vamos a ver en el Nuevo Testamento qué es lo que produce andar en comunión. ¿Qué es lo que produce andar en comunión? Vámonos al libro de Hechos, capítulo 2, verso 42. Hechos, capítulo 2, versículo número 42. Vamos a ver ahí qué es lo que produce andar en comunión con Dios. Dice el verso 42, Hechos 2:42. Así que, verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en las oraciones. Aquí estamos hablando de los primeros cristianos. Cuando el Señor parte hacia arriba, hacia el cielo, y se quedan los apóstoles ahora como responsables de seguir predicando y seguir desparramando la semilla del Evangelio. Ahora ellos son los sembradores del Evangelio. Ahora ellos son los que tienen el deber de ir y seguir llevando a las naciones el mensaje del Maestro, el mensaje del Rabino Yeshua. Ellos son ahora los encargados, una vez que reciben la palabra, que son bautizados y que se añaden como 3.000 personas en la predicación del apóstol Pablo. Ven el fuego, ven cómo el Espíritu Santo está muy presente, porque se ve y porque se siente en ese momento. Y dice el verso 42 de Hechos 2, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Y por qué se produce todo esto? ¿Por qué? Porque andaban en comunión, porque participaban entre afines, entre familiares, de una necesidad, de una ilusión, de algo grande, algo hermoso que el Señor les ha dicho: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Id y predicad el Evangelio a todas las naciones. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Eso es lo que ellos tienen que hacer a continuación. Y cuando hay comunión unos con otros, ¿qué es lo que ocurre? Que se ponen de acuerdo en la doctrina, que es la de la predicación del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, de que Jesucristo existe, de que Él ha muerto, pero que ha resucitado al tercer día, y que lo mismo nos espera a nosotros cuando creamos en Él, cuando venga por nosotros. En la comunión de unos con otros, comparten todas las cosas, están juntos todas las cosas, parten el pan y oran juntos, hermanos. Eso es la comunión de los hermanos. Vivimos tiempos en los que no queremos comunión con nadie, ni con hermanos, ni con familiares, ni con nadie. Pero eso es lo que el diablo está haciendo para separar a las familias y para separar a las iglesias. Que nadie ande en comunión unos con otros, que no conozcan uno los problemas de otros, que no conozcan uno las necesidades de otros para saber por qué orar, para saber por qué interceder, que no conozcan una mala decisión que toma una persona en la iglesia y el diablo dice: no le digas nada a tus pastores, no tienen por qué saberlo. Y luego el diablo lo hace porque sabe que va a cometer un error, porque sabe que le va a traer consecuencias. Pero Satanás, que el Señor lo reprenda, no quiere que tú participes con la comunión de los hermanos, porque el diablo sabe que dividiendo vencerá.
Y quiere que vengas a la iglesia y que entres y tal como termine que te vayas y que no participes del culto y que no participes de las oraciones y que tampoco vengas a los cultos de oración y que tampoco vengas a las reuniones que hay en la iglesia. Eso es lo que quiere el diablo. ¿Por qué? Porque si te apartas de la comunión de los hermanos, si te apartas de la comunión de la iglesia, si te apartas de la comunión con Dios, entonces el diablo se habrá salido con la suya. Y eso es lo que no quiere el Señor. Él quiere que participemos en unidad, porque estando en unidad todos somos de un mismo sentir, somos de una misma fe, de una misma forma de ser. Y se ve porque parten el pan juntos, porque caminan juntos, porque están juntos y porque oran juntos. Por eso la comunión de los hermanos provoca esto, el que estén juntos unos con otros, en que oren juntos unos con otros, en que el problema de un hermano sea también el de otro, el de la necesidad de un hermano sea también el de otro, para participar todos en unidad de los problemas que tengan entre ellos. Por eso, hermanos, recuerden la importancia que es la comunión entre los hermanos. Vamos a ver en el libro de Primera de Corintios, un poquito más hacia atrás de la Biblia, más hacia el fondo de la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Primera de Corintios 1, 9, y vamos a ver también el 1, 10. Primera de Corintios 1, 9 y 10. Ahí dice la palabra lo siguiente: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Vamos a ver ahí, hemos visto que en el verso 9 que fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados ¿a qué? A tener comunión con Jesucristo su Hijo. Él quiere, como yo decía al principio, que no solamente tengamos comunión en el matrimonio, el marido con la esposa, con los hijos, con los nietos, los familiares, no solamente ahí. Y no solamente tener comunión con Dios también, porque hay religiones que niegan la persona de Jesucristo. Hay religiones que dudan de Jesucristo. Sí, creen en Él, como algunas creen como Hijo de Dios, otras como un profeta, otras como un hombre que hacía milagros, pero solamente ahí. Pero muy pocas religiones son las que realmente creen en Yeshua, en Jesucristo, como el verdadero y único Hijo de Dios. Muy pocas son las que creen en eso. Y él lo dice, el apóstol Pablo en su palabra en 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Luego, hermanos, tenemos que tener comunión con Jesucristo. No solamente con Dios, también con el Maestro. Tenemos que tener comunión con el Maestro. Y no cuando alguien dude y diga, no, yo creo en Dios. Sí, tú crees en Dios, pero también tienes que creer en Yeshua. Porque el Señor, a través de Pablo, nos lo dice. Fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y hemos visto en la palabra que la comunión íntima de Dios es ¿con quién? Con los que hacen su voluntad, con los justos, con los que andan en integridad, con los que andan en verdad. Luego, si tenemos comunión con Dios, también tenemos el deber y la obligación de tener una comunión con su Hijo Jesucristo. Hermanos, no lo duden, no lo duden. ¿Por qué lo dijo? El Señor dijo, mi Padre y yo, ¿somos diferentes? No. Mi Padre y yo, uno somos. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Porque las palabras y las obras que yo hago, mi Padre me las ha dicho, me las ha revelado. Por eso, veíamos en el Antiguo Testamento, cuando todavía no había nacido Yeshua, que la comunión íntima de Dios es con los justos, con los que creen en Él. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, que tenemos que tener comunión también con su Hijo, con Jesucristo.
con Dios y con Jesucristo. Y dice el siguiente versículo, el 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Lo que está claro? ¿Lo deja claro el apóstol Pablo? Aquí no hay género de duda ninguna. Por el propio nombre de Yeshua dice que habléis todos una misma cosa. Que no haya entre vosotros divisiones, hermano, divisiones. Que no haya conflictos, que no haya enemistades, que no haya críticas. Que no haya críticas, sino que seáis de un mismo sentir, de una misma cosa, sin divisiones, sin rupturas, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Cómo llegó el pecado al ser humano? ¿Cómo llegó el pecado al ser humano? Mediante una división. Cogió la serpiente y habló con Eva, a solas. No con Adán y con Eva, sino solamente con Eva. ¿Por qué? Porque no había comunión entre ellos en ese momento. Porque no estaban juntos en ese momento. Porque Eva no consultó, antes de tomar del fruto que le dijo el Señor que no comiera, no consultó con Adán y le dijo, mira Adán, la serpiente me ha dicho esto, ¿qué hacemos? Y ya Adán hubiera hablado con él y dicho, mira, si Dios nos ha dicho esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Siempre, hermanos, el enemigo aprovechará un momento de no comunión, un momento de fragilidad, un momento de enfriamiento, un momento de apartarnos. Siempre el diablo usará eso para que tengamos presente y para que tengamos cuidado de no andar de esa forma y de esa manera. Y lo dice, tenéis que ser, dice el apóstol Pablo, se lo recomienda a los corintios, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Que no piensen unos una cosa y que piensen otros otra, sino de un mismo parecer conforme a las Escrituras, que os pongáis de acuerdo conforme a lo que enseña la Biblia, conforme a lo que enseña la palabra, y no que vayáis de una manera o que vayáis de otra, sino que penséis de una misma forma. Por eso la iglesia tiene que tener comunión con los hermanos, tiene que tener comunión el pastor con la congregación, tiene que tener comunión entre ellos, porque eso es lo que nos hace que estemos unidos unos con otros. Así que, hermanos, somos llamados a tener comunión con Yeshua y a tener comunión con unos con otros en la iglesia. Estéis perfectamente unidos en una misma mente. Unidos en una misma mente. Bien, vamos a ver en Primera de Corintios capítulo 10, verso 16 y 17. Primera de Corintios 10, verso 16 y 17. Porque también ahí en Primera de Corintios 10, 16 y 17 vamos a ver algo que hacemos en la iglesia. Dice lo siguiente: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo a los Corintios? ¿Qué es lo que les está diciendo? Les está hablando, les está revelando, diciendo, la copa de bendición que bendecimos, la copa de bendición que participamos nosotros en el pacto,
del pan y de la sangre de Jesucristo mediante, o sea, la carne y la sangre de Jesucristo mediante el pan y el vino que hacemos. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Como diciendo, no estamos tomándonos la sangre o como si fuera simbolizando la sangre de Yeshua. Y si yo me tomo la sangre de Yeshua, no es como una forma de tener comunión yo con Él. Y si me tomo el pan, no estoy comiendo la carne de Yeshua, luego no estoy manteniendo una comunión con Él. Y si estoy manteniendo una comunión con Él, no tengo que andar conforme a lo que dice su palabra, que la comunión íntima de Dios es con los rectos, con los que hacen la voluntad del Padre, con los que andan en integridad. Luego, si yo tengo que tener comunión con Dios, porque me lo dice la Biblia, también tengo que tener comunión con el Señor cuando participo de la cena en la iglesia del pan y del vino. Ahí yo sigo manteniendo, cada vez que yo me tomo esa cena, sigo manteniendo una comunión personal con Yeshua. Reconozco que Él está dentro de mí, reconozco que al yo tomarlo, yo tomo su pan y yo tomo su sangre, porque Él dice que el que come de mi pan nunca más tendrá hambre. Y no solamente es pan en la palabra, sino que también es pan a través de la comunión que mantenemos, porque es la simbología que Él dijo, que os acordéis de mí cada vez que hagáis esto, que mi cuerpo es entregado, que mi cuerpo es maltratado, pero que tiene un propósito que es lo de que tengáis vida y vida en abundancia, y de que no tengáis miedo, que no temáis por nada que pueda venir a vuestras vidas, por nada que el hombre pueda haceros, porque yo tengo control de vosotros y yo voy delante de vosotros y yo sé lo que es bueno para vosotros, porque mis caminos no son los vuestros, ni mis planes son los vuestros. Pero si no tenemos comunión con Dios, ¿cómo sabremos cuál es el plan que tiene Dios conmigo? Si no mantengo una comunión con Dios, ¿cómo sé lo que Él quiere para mí? ¿Cómo sé lo que Él me está revelando a mí? ¿Cómo sé lo que Él me está diciendo a mí? Si no mantengo esa relación con Dios, es importantísimo mantener esa relación con Dios para yo saber qué es lo que Él quiere de mí, hermanos. Siendo un solo pan, un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Todos somos un cuerpo. Es como si usted coge una pieza de pan, una barra de pan, y cada uno come de ese pan. Una barra de pan impresionantemente grande, y cada persona come un trozo de ese pan. Si cada uno comemos un trozo de ese pan, todos los que hemos comido pertenecemos a ese pan que hemos comido. Y nos nutrimos de ese pan que hemos comido y nos beneficiamos de ese pan que hemos comido. ¿Por qué? Porque hemos comido de un único pan, de un pan verdadero, de un pan santo, de un pan que cuando comemos de él, hermanos, no volvemos a tener nunca más hambre. Por eso toda la iglesia, todos los hermanos en cualquier lugar del mundo, todos aquellos que creen en Yeshua, que creen en que Él es el pan de vida, tenemos que tener comunión todos e interceder los unos por los otros y estar los unos con los otros en comunión, en contacto, en oración, perseverando. Eso es lo que nos dice la palabra, que tenemos que tener comunión aquellos que pertenecemos a la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Si no tenemos comunión entre nosotros, si no participamos entre nosotros mediante la presencia del Señor en la iglesia, mediante la presencia del Espíritu Santo en las alabanzas, en las oraciones, entonces, ¿quién tendrá comunión con nosotros? ¿A dónde podremos acudir? Vámonos al libro de Primera de Juan, capítulo 1, más hacia atrás todavía de la Biblia, más hacia el final. Primera de Juan, muy cerca de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Dice la Biblia: si decimos que tenemos comunión con Él
y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esto es palabra del apóstol Juan. Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1 y en el versículo número 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, se refiere a Dios, se refiere a Yeshua, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Luego, hermanos, ándense con cuidado, tengan mucho cuidado, porque muchas veces confundimos la tranquilidad, la paz, entre comillas, de no sentir inquietudes, de no sentir batallas espirituales, de no sentir angustias, pero sin embargo no estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuidado, porque es muy diferente. Una cosa es que el Señor permita de forma puntual una serie de comportamientos, una serie de enfriamientos, una serie de, no andar lo suficientemente bien en orden con Dios. Y no me refiero a pecados, sino me refiero a comportamientos un poco de enfriamiento, un poco de cansancio espiritual. Creo que todos me entienden. Una cosa es eso y otra cosa es andar en tinieblas. Otra cosa es hacer lo que me venga en gana, cuando me venga en gana y de la forma que me venga en gana. Eso es muy diferente. Lo dice aquí, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Dios, dice que el apóstol Juan, si decimos que tenemos comunión con Dios, y muchos se enorgullecen de ello, pero sin embargo, andamos en tinieblas, y cada uno que se analice a sí mismo y que cada uno se mire a sí mismo por dentro a ver si está en tinieblas o está en luz. Porque si tú, que tienes comunión con Dios o que presumes de tener comunión con Dios, pero sin embargo estás en tinieblas, estás en desorden, no haces la voluntad del Padre, entonces eres un mentiroso o eres una persona que está mintiendo. Y no lo digo yo, lo está diciendo aquí la Biblia, en 1 de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no practicamos la verdad. Hermanos, que no diga nadie de ti que eres una persona mentirosa, que no se ría nadie de ti, que no te critique nunca jamás nadie, porque delante de los hermanos eres uno y detrás eres otra persona muy distinta. Tú tienes que ser igual todo el día, o intentar ser igual todo el día, todos los días de la semana, todas las semanas del mes y todos los meses del año. Inténtalo al menos, no diga yo no puedo, es difícil, claro, pero tienes que intentarlo, tienes que intentar dar testimonio, tienes que intentar dar fruto, tienes que intentar ser un hijo o una hija de Dios, inténtalo al menos. Y si no puedes, pídele ayuda a Dios, o pídele ayuda al Espíritu Santo, o pídele ayuda al Maestro. Pero que nunca nadie diga de ti que tú presumes de estar en comunión y sin embargo estás en tiniebla, como seguro que habrá personas que estén así, que digan que yo amo a Dios, que yo sé mucho de Dios, que yo sé mucho de la Biblia, que yo llevo muchos años convertida, que yo llevo muchos cultos, que yo me sé mucho cántico, mucho coro, muchos textos bíblicos, mucha historia bíblica, pero sin embargo, hermano, hermana, eres un necio o eres una necia porque no andas en comunión con el Señor y no sabes que lo que te espera es el infierno. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Vamos a ver en el versículo número 21. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21. Ahora no ya las cartas de Juan, sino el Evangelio de Juan.
Tienen que irse más hacia la parte delantera de la Biblia. Juan 17, 21. Vamos a ver qué es lo que tenemos nosotros que ver y el mundo con nosotros. Dice la palabra lo siguiente: para que todos sean uno. Esto es orando el Maestro al Padre. Para que todos, si ustedes quieren leemos el 20, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. Estamos leyendo el versículo 20 de Juan 17. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, por la palabra de ellos, de aquellos que testifiquen, que evangelicen, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hasta ahí. ¿Qué palabras más hermosas? ¿Qué palabras más gloriosas la que nuestro Maestro Yeshua está aquí orando? Él está explicando la importancia de la unidad, la importancia de la comunión, la importancia de testificar, la importancia de que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, la importancia del esfuerzo, la importancia del sacrificio, la importancia de parecernos más cada día a nuestro Maestro. ¿Por qué lo dice? En el verso 20, vamos a leerlo más tranquilo, pero yo no ruego solamente por estos, por aquellos que son ya los primeros apóstoles, se está refiriendo a él. No solamente oro por Pedro, por Juan, por Mateo, por no sé, Tomás, Natanael, Simón. No solamente oro por ellos, o no solamente ruego por ellos, sino por los que han de creer en mí, en la persona de Yeshua, por la palabra de ellos, por la testificación de ellos, por la evangelización de ellos. Y él está diciendo que yo ruego, o le ruega al Padre, para que bendiga también a aquellos primeros apóstoles que son los que tendrán que ir a abrir el mundo a la palabra del Señor. Y dice el 21, para que todos sean uno, tanto los que están como los que vendrán, tanto los que llevamos más tiempo convertidos como los que son más nuevecitos en el Señor. Los que llevan 20, 30, 40, 50 años, como los que llevan 20, 30, 40, 50 días, semanas o meses. Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. La unidad, la comunión, el Padre en Yeshua y Yeshua en nosotros. Para que el mundo crea, así de esta manera, que tú me enviaste. El mundo creerá que envió a Yeshua cuando haya comunión, unidad entre los hijos de Dios. Cuando haya comunión y unidad entre los creyentes. Cuando haya comunión y unidad entre aquellos que hemos creído en Yeshua HaMashiach como nuestro Señor y Salvador, como Él quiere. El Padre en mí y el Señor Jesús en nosotros. Para que haya una verdadera y una real comunión. Y dice, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, perfectos, entendiendo lo que es la palabra perfectos, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Son palabras hermosas, son palabras en las que nos dice varias cosas. Una, la importancia de la predicación. 2, la importancia del buen testimonio. 3, la importancia de andar en santidad. 4, la importancia de la unidad de la iglesia.
Y 5, la importancia de entender y de comprender que si no hay comunión entre nosotros y nuestros hermanos, si no hay comunión entre nosotros y el Padre, si no hay comunión entre nosotros y el Hijo, y si no hay comunión entre nosotros y el Espíritu Santo, que es el que nos avisa de tantas y de tantas cosas, el que nos ministra, el que nos aconseja y nos advierte, entonces, hermanos, no habremos entendido nada del Evangelio. Nada. Si no comprendemos esta unidad y no comprendemos esta comunión, nunca habremos entendido nada. Y vamos a ver ya el último versículo, el último pasaje bíblico, que se encuentra en Efesios. Tenemos que ir otra vez para la parte final de la Biblia. Efesios, un poquito más adelante de la Biblia. Efesios capítulo 4, hay que pasar cartas de Pablo, Hechos, Romanos, y tenemos que irnos más hacia atrás, hacia Efesios, que pasar Corintios, Primera, Segunda, luego llegar a Gálatas y luego Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Efesios 4, del 1 al 6. Vamos a leer qué es un consejo que nos da Saulo de Tarso, o sea, el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Dice en Efesios capítulo 4, verso 1. Yo pues, preso en el Señor, o sea, por su propia voluntad quería estar preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, un solo Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hasta ahí. Él lo quiere dejar claro a la iglesia, los que están en Éfeso y los que la leerán posteriormente. Un solo cuerpo, un solo Espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios que a la vez es Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Hermanos, esa es la enseñanza principal que tenemos que entender de nuestra comunión con Dios. Un solo Dios, un solo Padre, una sola comunión, un solo bautismo, una sola fe, una sola comunión con nuestro Padre, con nuestro Maestro Yeshua y con el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, queridos amigos, oyentes, recuerden la importancia de la comunión. Recuerden que tenemos una doctrina común, un pensamiento común, unas ideas en común, que es la de creer en Dios, creer en su Hijo y en todo aquello que Él nos da. Amén. Vamos a orar. Te invito a que inclines tu cabeza y que ores conmigo en este momento. Señor, bendito sea tu nombre, por lo grande que eres, por tu grandeza, por tu amor, por tu gran amor. Señor, te pido, en el nombre de Jesús, que tú sigas manteniendo con nosotros esa comunión que anhelamos y que deseamos. Queremos tener esa comunión contigo más personal, más verdadera, más perfecta cada día. Queremos, Señor, que tú nos sigas hablando. Queremos andar en comunión, pero también en santidad, en integridad. Queremos dar testimonio de ti al mundo, a las naciones, a los que nos rodean. Que nuestra boca hable las bendiciones que tú tienes preparadas para nosotros. Señor, te amamos.
Señor, te agradecemos todo lo que haces en nosotros. Hemos entendido hoy que tenemos que tener comunión no solamente con el Padre, sino también con Yeshua, con el Espíritu Santo y con los hermanos en la iglesia. Y no solamente en nuestra iglesia, sino también en toda la iglesia de Jesucristo en todo el mundo. Gracias, Padre, por lo que has hecho, lo que haces y lo que vas a seguir haciendo en nuestras vidas. Por eso, en el nombre que es nombre, sobre todo nombre, el nombre de Yeshua, yo te pido, Señor, que sigas manteniendo la unidad y la comunión de tus hijos entre nosotros, en la iglesia, unos con otros, y que sigamos, Señor, entendiendo, conociendo, comprendiendo la unidad, para que nunca jamás el diablo nos robe toda comunión contigo, nos robe toda comunión con la palabra, nos robe toda comunión con la iglesia, con nuestros familiares, nuestros hermanos en la fe. Gracias. Gracias te pido, Señor, que tú me oigas en esta hora, que tú me escuches y que tú nos sigas hablando la importancia de una misma fe y una misma creencia. Gracias te doy por todo. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén y amén. Amén.